En 1982 nació La arruga es bella, el icónico eslogan de Adolfo Domínguez que aupaba la tradición del lino y el cuello Mao a los altares de la modernidad. 43 años después, la firma ourensana cuenta con 371 puntos de venta repartidos por 51 países y el reto de aumentar las ventas online. Adolfo Domínguez, junto con Textil Lonia y Roberto Berino, acaparan más del 80% del empleo y de la facturación del textil ourensano, que engloba a otras 50 firmas. En total, el sector genera 4.000 empleos y beneficios por valor de 113 millones en la provincia, según los datos que aporta hoy la región en base al informe Ardán de 2024. La Xunta acaba de declarar el textil como sector estratégico y el clúster de la moda busca arraigar de nuevo en Galicia lo que en su día deslocalizó fuera: talleres, red de proveedores y la imagen de moda gallega que emergió en los años 80. Todo ello con más conocimiento e inteligencia artificial. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿tendría éxito hoy el concepto de moda gallega que tanto triunfó en los años 80? La respuesta en 15 segundos arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy, martes 24 de junio, día de San Xoán, iniciamos el programa 2447 de En Portada y lo hacemos para abordar los desafíos del sector textil moda en Ourense en una jornada en la que el diario La Región dedica su portada a las nuevas tarifas ferroviarias. Renfe pone fin al gratis total y eleva hasta 163 euros viajar a Santiago. Desde el 1 de julio desaparecen los viajes sin cargo y regirán los nuevos abonos, que suponen un 40% de descuento sobre la tarifa normal. Los mensuales para ir a Coruña pasan a 261 euros. Otro titular del diario señala que Irán extiende el conflicto y bombardea una base de los Estados Unidos en Qatar. Acerca de este titular habría que añadir las noticias de última hora, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer noche un alto el fuego que tanto Israel como Irán parecen, en principio, dispuestos a cumplir. Esperemos que así sea. Pero volviendo al tema del día, el reto del sector textil moda en Galicia y en Ourense. Para analizarlo contamos con el periodista, colaborador de La Región y especialista en temas económicos, Antonio Nes Pereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? También contamos con el economista, analista y colaborador de La Región, Luis Carlos de la Peña. Bienvenido, Luis. Hola, Jaime. Y por último contamos con otro de los colaboradores y analistas habituales de este programa, el escritor Marco Valerio Lama. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Jaime. Vayamos pues sin más demora al tema del día. Antonio, desde los tiempos de La arruga es bella hasta hoy han pasado muchas cosas en el textil ourensano, pero 43 años después ahí sigue, ¿no? Y es uno quizá de los sectores donde Ourense llega a más partes del mundo. No sé por qué tienes ese brillo en los ojillos cuando hablas de La arruga, mirando hacia mí. Bueno, menos mal que después le pones lo de bella. Ya pasaron años desde lo de La arruga es bella, que era en el año 1982. 82. Que creo que hubo cierto debate incluso con el creativo que creo que se llamaba Luis Carballo, creo que era Carballo, sí, que tenía una agencia de publicidad, y hubo incluso cierta polémica por quién era el padre, la autoría de La arruga es bella, que si era de Carballo, que si era de Adolfo, etcétera, etcétera. Bueno, desde aquellas hasta hoy han pasado muchísimas cosas. Efectivamente, aquello que se lanzó como en Galicia, o sea, como moda gallega, que tenía además un soporte y un efecto incluso marca y de imagen. Yo recuerdo haber asistido a alguna presentación de la revista que creo que se llama Galicia Moda o algo así. Recuerdo una además en el centro García Barbón
en Vigo, donde estaba efectivamente un elenco de personas que de aquellas, estábamos hablando de los años 80, las costuras, nunca mejor dicho, de la sociedad se rompían por todos los lados, había mucha creatividad, había patrones textiles que rompían con el encorsetamiento de la extinta dictadura y todas esas cosas. Entonces, bueno, había ahí un torrente de creatividad que explosionó. Después, esa creatividad tuvo como consecuencia un enraizamiento y un fortalecimiento industrial y económico, sí, pero con matices. Perviven de aquellas, pues evidentemente Inditex, pero eso juega en otra liga y mejor dejarlos al margen, pero hay algunas otras empresas que se han ido quedando por el camino. Nacieron otras, pero se han ido quedando por el camino. Por un proceso, yo creo que de destilación de aquel movimiento creativo que se convirtió también en un efecto económico sin duda muy importante, rejuvenecedor para la sociedad gallega y para la imagen de Galicia en su conjunto. Recordemos que en el año 1993 se creó Galicia Calidade y uno de sus soportes para dar esa imagen de nuevo a Galicia era, por ejemplo, elementos como la peletería gallega o elementos como el textil gallego. La peletería pues se quedó, como todo el mundo sabe, también por el camino, como se quedaron también muchas otras empresas de complementos y todo eso. Y también se quedaron por el camino todos aquellos talleres textiles que habían crecido a la sombra de las grandes firmas, fundamentalmente Adolfo Domínguez, en el caso ourensano, por centrarnos ya en el caso ourensano. Pero bueno, también había, pues al abrigo de Florentino en Lalín, había muchísimos talleres por la zona, había también por la zona de Carballo, en Coruña, muchos talleres textiles que cosían para las empresas matriz. Bueno, en el caso de Ourense yo recuerdo, pues mira, en Allariz, recuerdo, aquí en Vistahermosa había uno muy potente, recuerdo en Xunqueira de Ambía, recuerdo también por la zona de Maceda. Había, quiero decir, había gente que cosía y que trabajaba. Eso suponía también un enraizamiento laboral de la gente que vivía allí, y también una forma de trabajar y todo eso. Pero claro, después vino el efecto Made in China. Entonces fue cuando se deslocalizaron las fábricas, cuando los grandes empezaron a ir a países asiáticos a producir y le enviaban con el Made in China, Made in India, Made in Pakistán, Made in donde sea, y claro, eso acabó echando por tierra y desaparecieron todos esos talleres. Como consecuencia de todo ese proceso de destilación, hoy quedan efectivamente algunas marcas con mucha imagen y a lo mejor no tanta actividad. No es lo mismo Adolfo Domínguez ahora que lo era hace 10 años o hace 15. Bueno, ahí queda, por ejemplo, también STL, Textilonia, bueno, con Purificación García y con Carolina Herrera, con unos 800 trabajadores aquí en el polígono, con más de 2.000, 1.800, 2.000 en su red de tiendas, están en 4 de los 5 continentes. Quiero decir, ahí hay una actividad sin duda importante. Para un proceso industrial que en Ourense está necesitado precisamente de esas palancas de crecimiento, ya no solo de fortalecerse, sino también incluso de crecer, porque hay dos grandes sectores, bajo mi punto de vista, en estos momentos en la industria ourensana, aparte de la industria extractiva de Valdeorras. Me refiero a la industria textil y me refiero también pues, a la industria de la automoción, las auxiliares de automoción, que ojo, ahí sí están pasándolo mal o bastante mal, y entonces sí está medianamente bien pues el sector textil, pero también con un montón de retos, con un montón de mercados que están cambiando, con patrones de consumo que están cambiando, con las tiendas físicas que están en revisión y, en definitiva, con un montón de conceptos, y me detengo ya, que hacen pensar que efectivamente aquello sirvió para que naciera y hoy hay efectivamente pues, elementos sustanciales de supervivencia que sí son muy notables. Luis. Bueno, Antonio hizo una descripción global del sector e histórica, pues muy interesante, que yo creo que no se le puede poner un pero, ¿no? Y es cierto que hoy el sector textil, fundamentalmente en Ourense, pues es distinto a lo que fue en sus orígenes hace 40 años, pero habría que decir que quizás se ha profesionalizado, se ha redimensionado,
y ha aprendido algunas lecciones, ¿no? Yo creo que se ha pasado de un cierto romanticismo también ligado a esa imagen de moda gallega a saber que hay que pelear los mercados y que no hay fórmulas mágicas para ello, ¿no? En el fondo lo que demuestra es que el sector textil, como cualquier otro sector empresarial, está en el mercado, tiene que competir y es una lucha diaria. Y dentro de esa lucha diaria, y partiendo de que en el caso de Adolfo Domínguez o Roberto Berino son iniciativas familiares, pues la sucesión en los negocios, el relevo generacional, pues es uno de los hitos que marca la vida de estas empresas. Adolfo Domínguez parece que lo ha conseguido. En Roberto Berino, desgracias de por medio, pero también va canalizando alguna salida. Ilonia Textil pues tiene una estrategia diferenciada de las anteriores y quizás sea pues la que muestra unos cimientos y posiblemente un horizonte de mayor viabilidad, ¿no? Pero en una estrategia totalmente distinta, basada en marcas que hoy son marcas multinacionales, ¿no? A la que hay que sumar, creo que era Christian Lacroix, que es la última que ha adquirido y que ya de entrada pues le da ese pie en los mercados globales. En todo caso, los datos que has aportado de Ardán, que efectivamente es la última edición de 2024, pero son datos reales, creo que del año 22, si no me equivoco, pues 4.000 empleos en la provincia, eso pesa mucho. Hay pocos sectores económicos, si hay alguno, equiparable dentro de la provincia a este impacto. Perdona un pequeño paréntesis. Textil, Ardán no mete solamente confección, mete hasta incluso fabricación de toldos. Es que el titular de SAIM ha hecho referencia a la provincia y a mí me ha extrañado. Yo también... Es que ahí están las empresas que hay aquí radicadas y que de Galicia, confeccionan toldos. Claro, claro. En todo caso, somos conscientes de que eso tiene un peso en el empleo industrial en la provincia, indudablemente, además de los puestos de trabajo creados en el comercio. Pero la cuenta de beneficios, pues bueno, es la que es, y en el caso de Domínguez y Berino, pues siempre está tratando de cuadrar las cuentas a final de año. O sea, son sectores muy complicados que obligan a la competencia diaria y donde, por desgracia, pues podemos alegrarnos de la historia que ya se ha cumplido, pero que el futuro es muy complicado y va a exigir pues uno de los retos que plantea esta iniciativa de la Xunta, ¿no? de cómo retener primero y atraer talento para asegurar ese futuro, de lo cual podemos hablar en la segunda ronda, imagino. Marco. Bueno, yo concuerdo plenamente con mis compañeros. Por añadir alguna cosa de mi opinión, vamos a ver. Yo creo que precisamente esa famosa moda gallega de la que se habló, esa eclosión que hubo en los años 80 y que nos posicionó, de hecho, a nivel nacional e internacional como uno de los grandísimos referentes, competía en dos niveles, ¿no? Has citado el caso de Inditex. Inditex apostaba por una llegada masiva, a un público masivo de un bajo poder adquisitivo, mientras que, digamos, el textil ourensano se centró en la parte contraria, ¿no? Voy a diseñar ropa de una cierta exclusividad, de un cierto, vamos a decirle, caché, para un público ya de clase media alta, con que se pueda permitir unas inversiones más elevadas en lo que es su vestuario y lleve una ropa diferencial, ¿no? Zara, cuando empezó, pues era en serie, ¿no? Es decir, tú veías por la calle mucha gente con la misma camisa y con los mismos pantalones y todo el mundo sabíamos de dónde era, ¿no? Yo creo que ahí se produce un error, que es sumarse al carro de la globalización, ¿no? Que es cuando todo ya empezamos a comer pescado procedente de Argentina y tal. El textil de aquí se apunta a ese carro, que como bien señalaba Luis Carlos también, lógicamente hay una intención económica de abaratar esos costes de producción, pero al final tú no puedes estar justificando el precio de una ropa o el precio de cualquier prenda fabricado en China o fabricado en Pakistán, porque al final ese público exclusivo y exigente al que tú te dirigías lo estás perdiendo, que es lo que pasó aquí. El posicionamiento que tenían estas marcas tan conocidas, entre ese tipo de ese predicamento que tenían, lo han perdido en una gran medida, ¿no? Y ha sido ocupado por otras. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar que una persona que va a pagar
vamos a poner un precio básico para un reloj Armani, por ejemplo, de 1.000 euros y que le venga hecho en Pakistán, ¿no? Es decir, eso no entra en el público que se compra ese reloj Armani, espera que esté fabricado pues, en Suiza, no sé dónde, con unos estándares de calidad europeos y con una serie de prestaciones. Con esto estamos hablando, sí, de prendas que probablemente sean básicas, de lino y de no sé qué, pero claro, es que en el diseño y en la marca tú pagabas también esa manufacturación que se ha perdido. Entonces, aquí ha habido, primero, un deterioro de la economía de la provincia al perderse todos esos puestos que señalabais, de industrias auxiliares, como también sucede en la automoción, que va sobreviviendo desde la marcha de Citroën pues como pueden, pero todavía se siguen fabricando esas piezas aquí. Y yo creo que sería un momento muy óptimo, porque si lo veis a nivel mundial, hay una apuesta muy, muy decidida en todas partes, bueno, en primer lugar por motivos geopolíticos, de la vuelta a los mercados tradicionales, es decir, de volver a posicionar a tus proveedores muy cerca, y luego segundo porque las empresas han dado cuenta de que lo pueden vender muy bien a todo el público, ¿no? Menos huella de carbono, no estamos contaminando el país porque estamos trasladando las cosas desde 10 kilómetros solamente hasta aquí, no viene un contenedor por el mar que tarda 3 meses en llegar. Entonces, hay una tendencia antiglobalización, que eso podríamos hablarlo para muchas horas de debate, si es positiva o negativa, pero es evidente que la hay. Y yo creo que esta provincia, que tan necesitada está de industria, porque al fin y al cabo la industria es lo que fija a la población, es lo que hace una provincia, lo hemos hablado muchas veces, sin industria está abocada a la pérdida de población como es esta y al envejecimiento prematuro, que es lo que está pasando aquí, ¿no? Y estamos de hecho viendo cómo algunas marcas que se habían instalado aquí se van a marchar de aquí, porque no tienen un público joven al cual venderle, ¿no? Y otras marcas que podrían competir con las marcas bajas de Inditex ya ni siquiera vienen, ni se plantean venir, y somos la única ciudad de Galicia donde todavía no se han implantado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay juventud. La juventud para quedarse necesita puestos de trabajo y necesita una industria. Y qué mejor que si ya tenemos las matrices y las marcas aquí implantadas, que tener las industrias auxiliares que pudiesen proporcionar esos materiales y esas prendas terminadas. Antonio, hay dos tendencias aparentemente contrapuestas. Una es la lucha por la globalización en un mercado cada vez más digitalizado, donde las ventas online tienden a representar cada vez más porcentaje de las ventas totales de las compañías. Y por otra parte, la diferenciación, hasta que hablaba Marco, el propio clúster del textil moda, al hilo de esta declaración de sector estratégico, está planteando volver a recuperar esa red de talleres, de costureras que hablabas tú, incluso red de proveedores, volver un poco, incluso recuperar la enseña de la moda gallega, aquella enseña conjunta en la que recuerdo que participaban los diferentes diseñadores gallegos de forma conjunta en las pasarelas, en Cibeles, en Barcelona, Gaudí. Yo no sé si estos desafíos se pueden compaginar, ¿no? Porque aparentemente son cuestiones divergentes. Yo creo que hay dos retos. Primero, que la industria se tiene que seguir adaptando, y la otra pata es decir, la industria produce y después está quien compra. Vale, la industria se tiene que adaptar y está en esos procesos de digitalización, de incorporación de procesos de inteligencia artificial a sus modos de producción, pero también después está el patrón consumo. Es decir, se consume ahora el mismo textil de la misma manera, se compra ahora de la misma manera que se compraba hace 15 años o 20 años, consumen ahora la generación Z o como se llame, de la misma manera que nosotros consumíamos o consumimos. Es decir, son ese tipo de cosas, es decir, cuestiones como la sostenibilidad, la economía circular, pues, incluso el alquiler de prendas, incluso pues la incorporación de nuevos tejidos a los procesos de producción. Esto es un mundo extraordinariamente cambiante que le afecta al textil. Claro que le afecta al textil, como le afecta al periodismo y como le afecta a otras muchísimas actividades. Yo creo que el reto está efectivamente en crear ese tipo de redes al lado,
con a lo mejor redes súper especializados que den un valor añadido a tu producto. Dejar de producir a lo mejor en masa en el mercado chino para producir de forma más especializada, incluso semi-artesanal, en pequeñas redes que pueden estar, digamos que alrededor del buque nodriza. Y recuerdo una vez que un directivo de una de las compañías potentes de aquí de Ourense me comentó que estaban, pero que no lo consiguieron, intentando conseguir un artesano o artesana o tal que fuera capaz de hacer sombreros de altísima calidad. El típico sombrero Panamá, pero también el sombrero de fieltro de invierno, entonces para poder incorporar a su catálogo de productos. No veo yo con esos sombreros con el logo, por lo tanto no debieron de haber conseguido esas redes de pequeños talleres, en este caso para sombreros, pero bueno, pues para alpargatas o para camisas de lino. Hasta aquí la primera parte o buena parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos abordando la situación del textil en Galicia y en Ourense. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa, en la última parte del programa, y seguimos analizando los retos del sector textil moda en Ourense. Luis, los retos son cambiantes. Vamos a ver, yo creo que hay una premisa de partida en este tema o a nivel global. No es lo mismo ver los efectos económicos desde el marco gallego en conjunto que bajar a la realidad orensana. Yo creo que el marco gallego, lo hemos dicho alguna vez, Galicia está mal estivada, o sea, y cada vez se acentúan más las diferencias. El litoral, las rías, es un mundo que va a una velocidad y el interior va a otra, y Ourense particularmente a otra. Con lo cual, si nos quedamos con los datos o la visión de comunidad autónoma, pues vamos a pensar que este es un país que hasta progresa. La realidad de Ourense yo creo que tiene unos tintes mucho más oscuros, a la que yo creo que de lo que antes se llamaba sociedad civil y que hoy prácticamente ha desaparecido, desde luego no tiene opinión ni presencia en la sociedad, esta reflexión ya no se hace, ya no se habla de esto. La provincia vive un mundo ideal de fiesta continua, de verbena y de polémicas de campanario. Y la actitud de las distintas administraciones con respecto a la provincia es gestionar esto como si fueran aldeas. No pasamos de inaugurar una piscina municipal, una fuente o un lavadero o un punto de luz. Esa es la realidad a la que las instituciones someten a Ourense. Por lo tanto, yo creo que Ourense está fuera, en los márgenes de lo que hoy es el desarrollo de Galicia. Centrándonos en Ourense, yo creo que efectivamente el textil tiene un peso muy importante, no solo por tradición, sino por datos de empleo y de riqueza que genera. Y junto al mundo del vino, al sector del vino y el sector agroalimentario, son los tres motores. Antes hablaba Antonio de la industria del automóvil. Yo creo que es un sector muy maduro y por lo tanto con un futuro muy difícil en Ourense. Pero los otros son realidades pujantes. Y ahí sí creo que se ha generado unas redes de directivos, de técnicos cualificados, que son los que conviene en primera instancia retener. Y cabría que alimentar y poder atraer talento para asegurar el futuro. Yo no creo que el futuro del textil en Ourense sea volver a abrir talleres de costureiras. Creo que no, sinceramente. Primero, porque no tenemos esa mano de obra. Nadie del país, salvo los inmigrantes retornados, se pondrían hoy a coser como se cosía hace 40 años en jornadas laborales sin fin y en condiciones laborales absolutamente precarias. Por tanto, pensar en eso, yo creo que sinceramente no, más si me estando al lado de Portugal o de Marruecos. Por lo tanto, yo creo que la apuesta tiene que ser efectivamente por retener el talento que tenemos, cosa muy difícil, que en muchos sectores, como puede ser la medicina, como puede ser directivos de empresas y tal, Ourense no es un mercado atractivo para profesionales de primer nivel. Se van a Vigo, se van a Coruña, se van a Santiago, en fin, se van allí donde el país se mueve.
Aquí no hay retos profesionales, no hay salarios que compensen esa decisión de estos profesionales para quedarse aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo que en el resto de Galicia no tienen que hacer, pero lo tenemos que hacer. Entonces, yo sí creo, primero, retener y después tratar de atraer nuevos talentos a estos sectores. Creo que sería posible, pero lo debemos hacer desde una perspectiva orensana. No nos sirve la perspectiva gallega. Ahí nos diluimos, ahí nos perdemos en grandes números, pero no atenderemos a nuestra realidad. Este es mi diagnóstico o mi visión de cómo veo yo el inmediato futuro. La perspectiva gallega también está distorsionada por Inditex. También. En el informe Down, de las 12 empresas que más facturan de Galicia, no solo del textil, sino en todos los sectores, de 12, 9 son enseñas de Amancio Ortega. De 12, 9. O sea, es también un elemento de distorsión que había que separar, ¿no?, en el análisis. Marco, la moda de todas maneras tiene un peso literario tremendo, ¿no? O sea, nace de alguna manera ahí en el tardofranquismo, bajo valores muy románticos, eslóganes muy románticos, familias que ahora están en el desafío del relevo generacional, cuando mueran estas generaciones que implantaron los imperios, ¿no? Amancio Ortega, Adolfo, el otro, el de la moto, con los desafíos multinacionales, crearon enseñas multinacionales que llevaron las marcas que nacieron en nuestras calles a Dubái, a Buenos Aires, a Nueva York, algo impensable en aquellos tiempos, y ahora están ahí, ¿no? O sea, tiene un valor literario de novela. Bueno, hay un dicho muy popular entre los alpinistas que dice que son muchos los que pueden alcanzar las altas cumbres, pero muy pocos los que pueden vivir en ellas, ¿no? Claro, o sea, es decir, llegar en un momento dado de tu trayectoria a un punto álgido es sencillo, con determinados pelotazos en todos los sectores, ¿no? En el inmobiliario, en el literario, en cualquiera que pongas, musical, ¿no? Pero mantenerse ahí durante años, eso es lo que realmente es la prueba del algodón, y eso es lo que es arduo y es muy difícil de conseguir, ¿no? La estrategia que hablabas tú de Inditex, claro, Inditex es un gran diversificador de contenidos, ¿no? Inditex abarca todos los públicos, muchísimos sectores, entonces muchos estilos. Claro, al final, si tú tienes esa máquina que te permite llegar, como hablaba antes Antonio, señalaba el patrón del consumo, ¿no? Decía, claro, si tus marcas pueden llegar a lo mejor al 80% de los consumidores, pues tienes, claro, prácticamente asegurado el éxito, ¿no? Yo vuelvo a donde estaba antes, es decir, la moda orensana nace en un momento en el que también, por ejemplo, en Vigo era la movida musical, ¿no? Era, o sea, toda Galicia era, bueno, Galicia, España en general, era un hervidero muy creativo, de muchísimas cosas. Bueno, ¿qué quedó de toda la movida musical de Vigo? No quedó nada, ¿no? Queda todavía Julián de Siniestro Total dando algún concierto por ahí, pero todo eso se acabó, ¿no? Y sin embargo, los grupos que salieron de ahí, como Golpes Bajos, Ellos, Los Resentidos, Aerolíneas Federales, aquello era un manantial inagotable de música de grandísima calidad, ¿no? Entonces, yo no apuntaba al tema, claro, lógicamente, como decía Luis Carlos, nadie va a querer un trabajo de costureiras, ¿no?, en plan artesanal, pero sí que esos talleres industriales que produzcan de manera casi en cadena y con empleo de calidad, que al final es un poco lo que hablabas tú, ¿no? Yo creo que es fundamental la calidad del empleo, ¿no? Yo veo que, por desgracia, yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo un convenio que es de la provincia de Coruña, y entonces es muy superior al que hay aquí, claro, en Ourense, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es cierto que los trabajadores aquí, como bien apuntabas, para retener talento es muy difícil, porque tú tendrías que pagarle en unas condiciones que es las que se merecen, y realmente no hay esa apuesta aquí, o yo no veo esa apuesta decidida a tal. ¿Eso a dónde nos ha llevado? Pues efectivamente hemos pasado de ser la tercera ciudad de Galicia que éramos a principios del siglo XXI, ¿no?, a que nos haya adelantado Lugo, nos haya adelantado Santiago, y son ciudades que nos han adelantado
sin prácticamente ayuda de las administraciones. Santiago sí que un poco más de la administración autonómica y central, pero Lugo nos ha adelantado con la administración local, no con otra cosa. No es que el gobierno le haya inyectado tantos millones de euros para sacarla del... Entonces, ahí hay un déficit muy grande de la gestión local, yo creo que en estos últimos 20 años, que ha permitido que esta ciudad, por sus luchas internas y sus luchas partidistas, esta provincia, más que esta ciudad, esta provincia haya entrado en una fase de deterioro del cual, hombre, yo no voy a decir que sea irreversible porque toda la gente se nos tira por las ventanas, pero vamos a decir que sí que tiene muy difícil solución. Bueno, para ir despidiendo el programa, Antonio, una conclusión final. Bueno, pues nada, que todo aquello que comenzó en los años 80 con un patrón creativo al que aludía antes y bueno, que también han comentando tanto Luis como Marco, es decir, al final ha sufrido un proceso de decantación y ahora bueno, está el mundo del textil es para los ourensanos una realidad pues un poco más diluida de lo que era pues hace 20 o 25 años y necesariamente los retos que tiene hacia el futuro ese y cualquier otro sector van a poner a la provincia también en un grado de tensión industrial bastante importante, que va a provocar a lo mejor algún que otro susto socioeconómico que, como las situaciones anteriores o las situaciones actuales, como ellos mismos han dicho, al ourensano medio le interesará nada. A sus representantes y a la sociedad civil y a los organismos colegiados que deberían de tener voz y voto les importa nada. Caladiños. No vaya a ser o demo que molestemos. Luis. Sí, yo recordaba antes en esta tertulia, hace un par de meses escuchaba a Adriana Domínguez, la consejera delegada, Adolfo Domínguez, ahora en un acto aquí en Orense, hablaba de que el éxito de Adolfo cuando se inició fue conectar con, y Antonio ha hecho antes referencia a esto, al cambio sociológico que se produjo a finales de la transición, ¿no? Que coincide con el surgimiento de Adolfo Domínguez y cómo conecta ese estilo de moda con lo que en aquel momento demandaban ciertos segmentos sociales. Tampoco Adolfo Domínguez nunca ha sido un gran vendedor, se ha dirigido a un determinado segmento social, ¿no? Ella decía que el reto para la empresa es volver a identificar ese sector e identificar sus prendas de Adolfo Domínguez con el nuevo sector sociológico que pueda existir en la sociedad gallega y española y universal, que se identifique con sus prendas, ¿no? Y este es el gran reto. Y yo creo que eso es, como resumen de esta interesantísima tertulia, yo creo que debe ser eso. La empresa compite, es una lucha diaria por conectar con sus potenciales clientes. Y ahí es donde está la innovación y es donde están los grandes retos y en realidad se está trabajando al futuro, ¿no? Y creo que esa es la mentalidad adecuada. Y si se mantiene, pues las empresas textiles orensanas pues seguirán 40 años más por lo menos y podremos seguir hablando de que efectivamente en Orense este es un sector industrial con presente y con futuro y muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Marco. Bueno, pues nada, para concluir que efectivamente eso, esperemos que vuelvan a conectar, que vuelvan a identificar ese público potencial que siempre han tenido y que está ahí. Yo sí que creo que es cierto que la moda en ese sentido ha cambiado. No la moda, el patrón de consumo al que tú apuntabas es muy diferente hoy en día. Hay una cultura de usar y tirar, donde las prendas son muy económicas y ya es muy difícil por la caída del poder adquisitivo de la clase media que la gente invierta el dinero que se invertía antes en unos zapatos o en un traje, porque hoy hay esa cultura de que me los pongo y dentro de 3 meses se rompieron los tiro y se acabó. De hecho eso está conllevando, ya lo habréis visto, desaparición de zapateros, de costureras, de todo aquello que se dedicaban al arreglo de las prendas. Ya nadie arregla prendas, ¿no? Entonces bueno, tienen un futuro
yo creo que bastante prometedor por delante, pero efectivamente hay que acometer una serie de reformas que en algunos casos pues, pueden ser traumáticas. Hasta aquí en Portada. Les esperamos mañana miércoles a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad ourensana. No olviden que pueden seguir minuto a minuto el devenir de nuestra provincia y de nuestra ciudad en la web de la región, laregion.es. Muchas gracias por seguirnos.